Escobar Mendoza, especialista en neurodesarrollo, neurología pediátrica, neurofisiología, especialista en neurología infantil y actualmente neurólogo pediatra del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. El segundo panelista, que ya lo conoce, seguramente ya está en camino, el doctor Roger Condemaita Soto, neuropediatra en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Seguro de la Paz y en la Caja de la Banca Privada. Realizó la subespecialidad en neuropediatría en el Hospital Infantil de Benito Gómez de México. Es docente de pregrado de Neurología y Pediatría en la Universidad del Valle y Universidad Central en La Paz, Bolivia. Neuropediatra del Hospital de Especialidades de Materno Infantil. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ceder la palabra al doctor Smith para escuchar la charla sobre cefaleas en niños. Adelante. Buenas noches, vamos a iniciar la charla entonces de cefalea en niños. Agradeciendo nuevamente a la Sociedad Paseña de Pediatría en este módulo de educación continua en neurología pediátrica. Vamos a decir que el dolor de cabeza, la cefalea, es un aspecto muy cotidiano a la vida actual que desempeñamos en las ciudades, particularmente en las grandes ciudades, y tiene mucho que ver probablemente con el estrés. ¿Qué podemos decir de introducción? Hay un aumento incontrolado por la demanda de atención asistencial por cefalea. Es el motivo más frecuente en las unidades de neuropediatría. En nuestra unidad, en un estudio, como les voy a mostrar, ocupa el segundo lugar, solo después de epilepsias. Hay un aumento en la prevalencia de cefalea a nivel mundial y hay un incremento de la práctica de la medicina defensiva y un fácil e indiscriminado acceso a los estudios de neuroimagen, particularmente el estudio tomográfico. Las personas que tratan o que se dedican solamente al manejo de la cefalea se llaman cefaliatras y es una subespecialidad. Tengo algún amigo que, por ejemplo, me dice: yo trabajo en el área de cefaleas, de neurología infantil del hospital de Cleveland, y somos 11 personas que solamente se dedican a cefalea. O sea, prácticamente cada uno se dedica a un tipo de cefalea. O sea, imagínense la hiperespecialidad a la que llegan. Sin embargo, nosotros, como somos neurólogos infantiles generales, tenemos que dar cuenta de una práctica muy importante. Y cada vez hay comunicaciones sobre un aumento en la prevalencia de la cefalea e incluso libros enteros de lo que solamente es cefalea en niños. Estamos hablando de cefalea en adultos, hay un montón. De cefalea en niños deben haber unos 10 o 20 libros solamente de cefalea en niños y adolescentes. Miremos que hay una incidencia acumulada del dolor de cabeza que más o menos oscila entre 31 a 79% para las cefaleas y 4 a 14% para las migrañas. Esto varía entre algunos estudios 2-3 puntos más o menos, produciendo además una pérdida media, dice, de 7 a 8 días en el curso escolar en niños entre 5 y 15 años. La cefalea es la causa de consulta más frecuente en neuropediatría y siendo bastante habitual en la infancia y aún más en la adolescencia, como ustedes saben, donde se incrementa la frecuencia. Se ha publicado en 2015 la clasificación internacional de cefaleas, la nueva versión, la tercera versión, o 3 beta también aparece alguna vez. Esta vez no he sido malo, no he querido cedérselas al doctor Mendoza para que no tenga que fotocopiarlas. Son 287 hojas la clasificación internacional de la cefalea en los 15 grupos. Entonces nada más se los pongo, está la referencia, se puede acceder directamente. Si alguien tiene interés, les podemos dar tenemos ya el PDF con las 287 páginas. Y de estas, bueno, las más importantes, como ustedes saben, probablemente dentro de la pediatría son la migraña y sus variantes, y la cefalea tensional, y finalmente la cefalea mixta. También hay muchas guías sobre
sobre el manejo particularmente farmacológico en la población pediátrica. Esta es una de las últimas guías, te la recomiendo porque está muy bien, muy sencilla, muy asequible para el pediatra. Y diremos que el dolor de cabeza es una de las consultas que más motiva no solo a los neuropediatras, sino también a los pediatras en atención primaria y a las unidades de neuropediatría. La incidencia acumulada, como hemos manifestado, llega hasta el 79%. Hay una mayor incidencia entre los 6 a 10 años y la migraña es la causa más frecuente de cefaleas durante la infancia y la adolescencia. O sea, de todas las cefaleas en la infancia y adolescencia, la reina la migraña. Estudios de cortes muy grandes como el de Chilampa calculan una prevalencia del 19.5% y la prevalencia es análoga entre ambos sexos hasta que comienza a aumentar a los 7 años, y de los 7 años hasta los 10 años comienza a haber una mayor prevalencia y especialmente se desequilibra y hay una mayor frecuencia en el sexo femenino. En el pequeño estudio que les decía que hemos hecho desde enero de 2007 hasta 2009, hemos visto que las cefaleas ocupan el segundo lugar solamente después de las epilepsias en nuestra consulta externa. Y más o menos yo calculo que ahora en nuestra práctica de neurología infantil, puntos más, puntos menos, va por ese lugar. O sea, las cefaleas ocupan el segundo lugar en nuestra tasa de consulta. ¿Qué tenemos que hacer para abordar la cefalea? Lo más importante, como siempre en el método clínico, en pediatría, obtener los datos del paciente y de los familiares. Importante, la forma de inicio, cuando se presenta la frecuencia de la cefalea, ojalá con un registro, ya les voy a mostrar algún registro. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es la intensidad? ¿Sí? Tenemos la escala de dolor analógico, donde podemos decir, nos dicen, no, los niños, me duele 2, me duele 10, me duele 20, algunos que están chillando de dolor, alguna vez en urgencias hemos tenido casos desesperantes. Y también niños chiquitos. Me acuerdo de un caso de una niñita de 2 años que se daba la cabeza contra la pared, porque el dolor era muy intenso. Una forma de determinar la intensidad cuando los niños son pequeños es preguntar si el dolor interrumpe la actividad rutinaria del niño. El niño está jugando, el niño está haciendo alguna actividad, está viendo televisión, ojalá no esté viendo celulares, y deja esa actividad y se va a su cama o busca el regazo de la mamá o del papá. Entonces, si el dolor interrumpe la actividad, es de moderado a severo, aunque él no nos pueda decir que está en 2, en 10 la escala. El carácter, el momento de aparición de la cefalea, los desencadenantes que los vamos a tratar y los vamos a ver, y qué produce alivio. Por ejemplo, adelantándoles, el alivio se produce en la migraña cuando la persona se encuentra en un lugar sin ruido y oscuro. Meterse a su cuevita, dormirse y la persona despierta después sin el dolor de cabeza. La localización, desde que el niño nos pueda mostrar, y la pregunta es, ¿dónde? Mostrarme con un dedito dónde te duele la cabeza. Entonces el niño le dice, me duele todo esto, me duele toda la cabeza, me duele un lado. Si nos dice me duele un lado, tenemos que preguntar, ¿siempre te duele el mismo lado? ¿Siempre el dolor está a un lado? ¿Al mismo lado? Y la relación con las otras molestias, que pueden ser fundamentalmente el mareo, el estado nauseoso y si causa o no causa vómitos. Entonces, de manera general, vamos a clasificar a las cefaleas en primarias y secundarias. Primarias, la reina de las primarias, la migraña, seguida por la cefalea tensional y probablemente la mixta. La cefalea en racimos de Houghton, que gracias a Dios tenemos muy pocos casos. La hemicrania paroxística crónica o la hemicrania paroxística aguda, que está comenzando a tomar importancia cuando uno pregunta adecuadamente al niño y al niño mayorcito desde los 8 años hasta el adolescente nos puede decir eso. Y a lo que le tenemos que tener miedo definitivamente es a las cefaleas secundarias, porque no nos olvidemos que los tumores intracraneales ocupan el segundo lugar en los cánceres de todos los niños, solamente después de las leucemias. O sea, el segundo cáncer en los niños, luego de las leucemias, son los tumores del sistema nervioso central. Entonces hay que siempre tener en cuenta esto.
Y bueno, la meningitis, que gracias a Dios cada vez vemos menos, encefalitis, que tenemos, debemos decir que tenemos algunas en los hospitales, la hemorragia subaracnoidea, que era una patología que pensábamos que era del adulto joven, ¿no? La preferencia dice encima de los 25 a 35 años, sin embargo hemos tenido casos de 13, 14, 17 años con hemorragia subaracnoidea, con un dolor impresionantemente fuerte. Y dentro de las migrañas se clasifica la migraña sin aura, la migraña con aura de inicio agudo, la aura típica, aura prolongada, la migraña hemipléjica familiar, sobre lo que vamos a hablar un poquito más adelante, la migraña que antes se llamaba basilar, que ahora se llama troncoencefálica, y el aura migrañosa sin migraña. La más común de todas, la migraña común o la migraña sin aura. También hay migrañas oftalmopléjicas que se caracterizan porque la persona tiene un dolor alrededor del ojo y a veces no puede mover el ojo. El vértigo paroxístico benigno, la hemiplegia alternante del niño, los síndromes periódicos de la infancia, las migrañas complicadas, el estrado migrañoso y el infarto migrañoso, que sí es a lo que tendríamos que tener miedo. Y realmente estos dos son los únicos que deberían requerir internación. El estado migrañoso quiere decir un dolor que no pasa durante 48 o 72 horas, no calma con nada, y el infarto migrañoso, ya con datos neurológicos. Y las otras causas, como ya hemos visto, hasta enfermedades febriles simples, un resfrío nos puede provocar dolor de cabeza. La disección carotidia, gracias a Dios, no es frecuente en adolescentes. La trombosis de senos, hemos tenido 1 o 2 casos, tampoco es muy frecuente, gracias a Dios. Y sinusitis es otra patología muy frecuente con la que sí tenemos que lidiar. La cefalea postraumática, el glaucoma, la odontalgia, todo lo que sea odontógeno, a veces producen o desencadenan el dolor de cabeza, los errores de refracción, la intoxicación por monóxido de carbono, y siempre hay que considerar un grupo de psicógenas, de cefalea psicógena, que siempre aparece. Las estructuras sensibles al dolor, como ustedes saben, el cerebro no duele, pero sí duelen los grandes vasos alrededor del polígono de Willis, los senos venosos, las arterias de la dura madre, la parte de la dura madre y la base del cráneo. Y las estructuras inervadas por los pares craneales, particularmente el quinto par, el noveno, el décimo, C1 y C2, la órbita, los senos paranasales, los músculos cervicales, la piel y el músculo general. Y aquí tenemos algunas reconstrucciones de lo que es el enemigo fundamental yo diría amigo de los dentistas y enemigo de los neurólogos, el trigémino, con sus 3 ramas, el ganglio de Gasser, y miren su íntima relación con el tallo cerebral. Aquí tenemos una reconstrucción tridimensional. Entonces, las estructuras pueden causar cefaleas por varios mecanismos. Todavía no está dilucidado exactamente cuál es el mecanismo exacto que nos produce la cefalea. Hay varias teorías, una de ellas es vasoconstricción y vasodilatación, neuroinflamación, tracción y aumento de la presión intracraneal, contractura muscular, etc. Y ahí sí no sabemos qué es primero, si el huevo o el pollito o el huevo, porque evidentemente hay un trasfondo genético, puede ser vascular, incluso algunos han hablado de cierta relación con epilepsia, y había un concepto que se estaba manejando hace algunos años de migralepsia, que ya se ha abandonado. El tema hormonal, por eso se explicaría por qué las adolescentes tienen más y las mujeres tienen más, son más migrañosos que los hombres. Una teoría de agregación plaquetaria, una teoría de disfunción autonómica, una teoría de inmunidad y alergias alimentarias, y la famosa teoría del foramen oval permeable. Tanto para la migraña sin aura como para la migraña con aura existen evidentes factores hereditarios. La migraña sin aura acepta una notable influencia ambiental asociada a factores hereditarios, y por ejemplo tenemos un modelo en la migraña hemipléjica familiar donde ya sabemos que la alteración está en el cromosoma 19, pero ya les voy a mostrar hay 40 genes relacionados con migraña hemipléjica familiar, o sea, no solamente uno como se había pensado. Los antecedentes familiares en cefaleas migrañosas se encuentran en el 75% de los casos, y en cefaleas no migrañosas en el 28% de los casos.
La herencia es poligénica, multifactorial, y probablemente haya una herencia mitocondrial con una mayor incidencia en la línea materna, o también se están descubriendo algunos genes ligados a X. Y como ustedes saben, son las mujeres los que tienen el doble X. Entonces, se ha determinado que esté en el cromosoma 13, la migraña hemipléjica familiar, algunos genes, pero últimamente hay algunas comunicaciones donde relacionadas con hemipléjica familiar hay 40 genes. Y todavía no tenemos entonces la figura del todo resuelta. Y los genes más candidatos a investigación son estos. Ustedes vean que tienen que ver fundamentalmente con genes que regulan los canales rápidos y lentos de los canales de potasio. Hay un tipo de migraña con una sordera no sindromática, que es este gen GJB2. ¿Y qué diferencia las migrañas de los niños respecto a los adultos? Diremos que los antecedentes familiares son más frecuentes en los niños y solo 72% en los adultos. Es muy característico que cuando uno le pregunte al papá o a la mamá, digan, no tengo ninguna patología. Y después le digo, ¿y a usted no le duele la cabeza, señora? Sí, me duele la cabeza. Y no lo considera como una enfermedad. Y sin embargo está trayendo al niño por esa enfermedad. Pero ella no, o el papá o la mamá no considera que el dolor de cabeza sea una enfermedad. Y a veces no nos cuenta, o sea que hay que preguntar específicamente, ¿tiene usted dolor de cabeza? ¿Tiene su esposo dolor de cabeza? ¿Alguien de la familia, tíos, primos, tienen dolores de cabeza? Y entonces nos comienzan a hablar de un árbol completamente, sí, mi papá tiene, mi hermano tiene, y todos tienen dolor de cabeza. Y a veces de tipo migrañoso. Los factores desencadenantes son más frecuentes en la niñez que en los adultos. Hay una preferencia vespertina en los niños, o sea, son niños que llegan del colegio ya con dolor de cabeza. No quieren almorzar y por el ruido, porque han tenido que caminar en el sol para llegar a la casa, ya llegan con el dolor de cabeza. Y el pródromos y el aura son poco habituales en el niño, pero están presentes y hay que preguntarlos porque a veces no nos cuentan de eso. Y para decir, normalmente en los adultos, por eso se llama migraña o hemicrania, el dolor está localizado a un lado. En cambio, en los niños, generalmente es un dolor bifrontal. La localización preferentemente frontal media, siendo menos frecuente la ubicación unilateral en niños, como hemos mencionado. Y los síntomas acompañantes, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, taquicardia, enrojecimiento cutáneo, fotofobia, fotopsias y alteraciones del carácter también están presentes. A veces los niños no nos dicen, pero si uno les hace dibujar cómo su dolor, ahí aparecen las fotopsias, aparecen el tipo de dolor, etc. Y hay una menor duración de la migraña del niño que el adulto, ¿no? Hay una letargia durante y después de la crisis que es leve del niño, que no se nota. En cambio, el adulto la describe perfectamente. Aquí son este tipo de escotomas, o de fenómenos positivos se llaman cuando son manchas blancas, y fenómenos negativos o escotomas cuando son manchas negras. ¿Qué tenemos que preguntar nuevamente? Si es un solo tipo de cefalea, son varios tipos de cefalea, ¿desde cuándo tiene la cefalea? ¿Coincide con el comienzo de algo? ¿Cuánto tiempo ha estado la cefalea presente? ¿Es estática, es intermitente, es progresiva? ¿Con qué frecuencia le viene la cefalea? ¿En cuánto tiempo desaparece? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Hay que tratar de hacer una curva, ¿no? La cefalea es aguda, la cefalea tiene revisiones y exacerbaciones, es aguda recidivante, es crónica progresiva, va aumentando y cada vez el dolor es más y más fuerte. Eso sí nos tendría que preocupar, por ejemplo. ¿Está en relación con la ingestión de algún alimento? ¿Existen síntomas previos? ¿Dónde está localizado el dolor? ¿Cuál es la calidad del dolor? ¿Se asocia a otros síntomas? Fundamentalmente mareos, estado nauseoso y presencia de vómitos. ¿Qué hace el niño durante el dolor? Se va, se esconde en la cuevita y sale dormido, ya sin dolor. ¿Qué hace que el dolor mejore? Por ejemplo, como les había mencionado, la presencia de la oscuridad. A veces los niños nos pueden describir exactamente lo que están sintiendo.
Entonces nosotros tenemos la obligación de entrecomillar en la historia clínica y decir, la persona dice que siente que le están taladrando el cerebro, y ponerlo así textualmente porque lo está diciendo, es un síntoma, ¿sí? Y el problema es que los pediatras se acostumbran a poner solamente cefalea, a no hacer el análisis semiológico de todo lo que les he dicho y no describir esto que ya un niño de 7 8 años perfectamente lo dice. ¿Qué hace que el dolor empeore? Existen síntomas entre los episodios de cefalea, existen otros problemas médicos, tomamos algún medicamento regularmente, tal vez es el medicamento el que produce la migraña o el dolor de cabeza. Alguna persona en la familia sufre de cefalea. ¿Qué piensa que está causando el dolor de cabeza? Y ya los adolescentes nos dicen, ¿no? He estado muy nerviosa, he tenido exámenes. El otro día he tenido una muy simpática. Le presta el cuaderno a la amiguita y la amiguita saca más calificación que la niña. 8 vómitos. Internada en la clínica. ¿Qué vamos a hacer? Por vómitos, no para manejar el dolor, ¿no? Intravenoso. Las cefaleas de reciente aparición, menos de 3 meses. ¿Cuándo solicitamos estudios de neuroimagen? Esto es una cosa muy importante porque se tiende a abusar en la neuroimagen, ¿no? Y hemos mencionado la recomendación de la Academia de Radiología Americana que restringe la tomografía a lo mínimo posible, por probablemente alguna patología donde busquemos algún tipo de calcificación intracraneal y traumatismos. Pero ¿cuándo tendremos que pedir neuroimagen? Y en este caso, definitivamente el estudio neurológico de elección siempre va a ser la resonancia magnética, aunque sea más cara y que tenga problemas técnicos más específicos como la necesidad de sedación en niños más chicos. Las cefaleas de reciente aparición, menos de 3 meses, de carácter progresivo, como hemos visto en el gráfico, cefaleas que alteran el sueño nocturno, que despiertan al niño, cefaleas precipitadas por esfuerzos físicos, maniobras de Valsalva, los podrías pensar en un cráneo hipertensivo, cefaleas acompañadas de síntomas y signos neurológicos como edema de papila y alteraciones del estado de despierto. Pero para que nosotros detectemos síntomas y signos neurológicos, tenemos que hacer una buena exploración neurológica, sencilla. Está y ustedes aprenden a hacerla desde tercero de medicina, semiología. ¿Qué nos debe llamar la atención al médico? Menores de 5 años, asociación con cualquier déficit neurológico nos tiene que preocupar, asociación con vómitos, cambios en el patrón de la cefalea, si tenía una cefalea y ahora es una cefalea mucho más intensa, o cambia completamente el patrón de la cefalea, alteraciones en la exploración física, papiledema, hemiparesia, alteraciones en la marcha, una historia negativa de cefalea y que despierte al niño. Y bueno, los criterios ya les he mencionado que están en la página, publicados en Cefalalgia. Cuando quieran los tenemos disponibles, son 287 hojitas, son 15 grupos de cefalea. Y diremos de que la migraña sin aura, la migraña clásica, constituye del 80 al 85% de todas las cefaleas migrañosas de la infancia, no está precedida por aura. Es un problema subdiagnosticado por el médico, infravalorado en el círculo familiar. Los papás recién comienzan a decir, sí, tiene hace 2 años el dolor de cabeza, pero no le estoy haciendo caso, porque se le pasaba nomás. Ahora se está haciendo más seguido y alguna vez vomita. Y recién le llama la atención y cobra digamos, el impulso como para hacer la consulta primero al pediatra y probablemente después al neurólogo. Solo el 20% es diagnosticado por el médico de la migraña sin aura. Hay una dificultad en el diagnóstico, las diferencias con los adultos, el dolor y otros síntomas y la variabilidad. Y para la migraña con aura, por lo menos 2 ataques que llenen estos requisitos, que ya les digo, ya están en la clasificación, no lo vamos a repetir. Criterios diagnósticos, los síntomas de la aura que no duren más de 60 minutos, si ocurre más de un síntoma que la aura incremente proporcionalmente durante la duración aceptada. Los síntomas de la aura que precedan al dolor 10 a 30 minutos antes de las crisis. Esto nos permite hacer un manejo adecuado analgésico. Se presentan del 20 al 30% de las migrañas. Los síntomas pueden ser variables: fotopsia, líneas luminosas en zigzag, visión borrosa, escostomas, dificultad para hablar. Eso es una cosa muy común que no preguntamos. El niño
tiene como una disartria, no puede hablar bien. Les comentaba hace muchos años, cuando estaba comenzando a trabajar en el hospital, se internó el hijo de una médica. Este chico de 18 años, un chico atlético de 1,90, estaba por hacer la maratón del diario, ¿no? Y dice que se fue sin desayunar. Y en la maratón del diario les habían sabido poner ahí un calcón que tienen ahí en el diario para ponerles los números, etc. Y como no tiene que desayunar, lo único que había en el kiosquito era el chocolate. Entonces el chico se compró 2 barras grandes de chocolate Bray y se comió el chocolate. Y a la mitad de la maratón comenzó a tener debilidad muscular de un en el cuerpo y comenzó a no poder hablar. Llamó porque se sentía mal, lo llevamos lo trajeron al hospital, hijo de médico, justo no teníamos, ni siquiera tomógrafo teníamos. El tomógrafo estaba dañado, tuvimos que comprar servicios de tomografía para descartar que hubiera alguna cosa. Entonces, es una cosa que siempre hay que preguntar, la dificultad para hablar. Y cuando los niños son más grandes o son adolescentes, te dicen, quiero decir las palabras y no puedo, no encuentro las palabras. Entonces, es una cosa que siempre hay que preguntar. La pérdida de fuerza muscular en el brazo o en la pierna o todo en el cuerpo. Y a veces un estado confusional. Pueden haber también parestesias faciales. O sea, hormigueros faciales en la cara. Y estos son los tipos de estímulos que alguna vez nos dicen, ¿no? Se acompaña generalmente de sonofobia, fotofobia y la intensidad del dolor interrumpe las actividades rutinarias. Y existen 3 estadios. Pueden haber algunas alteraciones en la percepción. Los prodromos están probablemente vinculados a una difusión transitoria del núcleo supraquiasmático del hipotálamo como posible marcapaso que actúe sobre los núcleos del RAFE y los núcleos cerúleos del mesencéfalo. El aura se debe a una depresión cortical programada que parte desde el córtex occipital hacia adelante y se extiende involucrando las áreas motoras, sensitivas y finalmente el lenguaje, y el dolor se genera por una alteración del sistema trigémino vascular. Pueden haber alteraciones en la percepción, a veces ven cosas alteradas, ¿no? Y el aura típica comprende un trastorno visual homónimo, parestesia unilateral, debilidad unilateral, afasia o disfasia o dificultad en el lenguaje, que es transitoria, y síntomas que pueden ocurrir de forma secuencial: el fenómeno visual, la parestesia y la habilidad, y termina con el trastorno del lenguaje. Pueden haber este tipo de fenómenos de ver la parte periférica, digamos, como borrosa. Y dentro de las auras atípicas está el aura prolongada, el fenómeno visual positivo persistente, que asusta mucho porque es como una mancha blanca que queda y que dice que está constantemente y queda alterando el campo visual. Y dentro de todo, tal vez interesante, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene que ver con dismorfopsias, alteraciones en la percepción del tamaño. Y al parecer el señor, el autor, el Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, tenía este síndrome. Se debe realizar diagnóstico con aura epiléptica, con crisis occipitales que las subdiagnosticamos. Nunca pensamos en que un flash, en que una pérdida visual, en que cuando el niño nos dice no veo nada, veo blanco, veo negro, pues puede ser una crisis occipital, perfectamente. Alucinaciones hipnológicas, el síndrome de Moya-Moya, el vértigo paroxístico benigno y otras encefalopatías mitocondriales, hemiplegia alternante, etc. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Las luces, las voces, los olores. Todos los migrañosos, particularmente las migrañosas, son sumamente sensibles a los olores. Las mujeres siempre son mucho más sensibles a los olores que los hombres, por son el sexo fuerte, ¿no? Hay desencadenamiento por el ejercicio, el apresuramiento, el estrés, la menstruación, exposición al sol. Algunos alimentos, ahí está una lista grande: chocolate, nueces, maní, almendras, plátanos, cítricos, quesos madurados por su alto contenido en tirosina, embutidos por el glutamato monosódico. Hay una cefalea asociada específicamente a la comida china porque tiene que ver con el ajinomoto. Es glutamato monosódico, es un neurotransmisor. El ajinomoto que ponen los chinos a la comida china, entonces hay algunas personas que son sensibles y salen de la chifa con el dolor de cabeza.
Y todo lo que tenga aditivos, lo que les gusta a los jóvenes de las comidas chatarra, los aditivos, ¿no? Los potenciadores del sabor. La pizza, las salchichas, el vino tinto, el vinagre, la cebolla, los higos confitados, la palta, etcétera, y la Coca-Cola. Entonces es toda una colección. Y en el principio del tratamiento lo que tratamos es reducir la frecuencia, la severidad, la duración y la incapacidad provocada por la cefalea, reducir la farmacoterapia inútil y probablemente tolerada y la mejoría en la calidad de vida. La educación de los pacientes es el punto fundamental. La persona que esté educada va a disminuir el 50% de su tasa de cefaleas. Entonces es muy fácil decirle al joven, el que tiene que controlar el dolor de cabeza eres tú. Ni la familia, ni los hermanos, ni los profesores, ni el médico, es el joven. Reducción de estrés relacionado con cefaleas, síntomas psicológicos y una escala farmacológica adecuada. Y tratar de evitar vivir en estrés y ojalá pues podamos estar en alguna isla por ahí. Tener una buena higiene de sueño, necesidad de llevar una agenda, porque nos dicen, me duele todos los días. Y cuando uno les hace hacer una agenda, a veces no es el dolor todos los días. Es con 2 o 3 veces por semana y a veces con la agenda se dan cuenta de cuál es el desencadenante. Cuando sabemos cuál es el desencadenante, el estrés en el 80% de los casos es el desencadenante, entonces atacamos al estrés. Y tratar de evitar estar, como este señor, presionados por el trabajo. Entonces, tenemos factores desencadenantes, tratar de evitar los factores desencadenantes. Si ya se ha desencadenado el episodio de migraña, ir a un lugar donde estemos en penumbra, en silencio, tal vez dormirnos y con eso se calma. Mejorar el estilo de vida, un estilo de vida más tranquilo. Todos los migrañosos tienen un tipo de carácter. Son autoexigentes, controladores, quieren hacer las cosas como ellos dicen. Son exigentes consigo mismos, autoexigentes, quieren siempre ser los mejores. Si están yendo a hacer un hobby, por ejemplo, una actividad extracurricular, quieren ser lo mejor, quieren estar en la selección del hobby. Son celosos de sus cosas, no les gusta que nadie toque sus cosas. Son ordenados, algunos hasta perfeccionistas. Y todos, porcentaje alto, no digamos todos, tienen el mismo carácter. Y también está todo lo que sería el ver qué hacemos en el sistema de salud, probablemente un analgésico común, tipo AINES, y tal vez un tratamiento de prevención, como vamos a ver más adelante. Entonces hay algunos alimentos determinados, el ejercicio en exceso, la predisposición de carácter familiar, los cambios atmosféricos, dicen en otras latitudes que los cambios atmosféricos con más de 5 a 10 grados de cambio en la temperatura diaria pudiera ser un factor desencadenante. Nosotros vivimos todos los días cambios atmosféricos de ese tipo de características. Entonces ustedes han visto que salimos a las 6 de la mañana hasta las 9, se trepan hasta 7 grados, se trepa el termómetro, y a las 5:30, 6 cuando anochece, baja la temperatura 5 a 7 grados en cuestión de minutos. Y habíamos mencionado el tema del estrés. Nuevamente los alimentos que hemos dicho, el chocolate en todas sus formas, las nueces en todas sus formas, la combinación de chocolate con nueces también, y los otros alimentos como las pizzas, particularmente todos los quesos amarillos, porque tienen un alto contenido en tirosina, son migrañosos. Entonces pueden hacer una pizza de queso blanco criollo, y los demás tienen que aprender a hacer las pizzas. Entonces, de estos, los más migrañógenos, los madurados, los amarillos, los escabeches, las salchichas, todos los embutidos por los aditivos, o sea, todo lo que comen los jóvenes, y el vino tinto. ¿Qué hacemos? Ibuprofeno, 7 a 10 miligramos. Cuando usemos la dosis para el dolor, tenemos que tratar de usar la mayor dosis para el dolor. Yo, por ejemplo, estoy en el hospital y me enojo cuando a un chico de 70 kilos le quieren dar 500 miligramos de paracetamol.
¿Ustedes toman 500 miligramos de paracetamol? Los de 70 kilos. Tomarán 1,5 o 2, ¿no? Y al fin de 1 gramo, por lo menos. Acetaminofén es probablemente más efectivo, el nivel de evidencia para el ibuprofeno es un poquito mayor, y en adolescentes el sumatriptán en spray nasal es efectivo, sumatriptán tomado también es bastante efectivo y se puede considerar en adolescentes. Hay otros triptanes como rizatriptán, solmitriptán, naratriptán, eletriptán. Tenemos una muy buena combinación de naratriptán, por ejemplo, para cefaleas de larga duración con naproxeno, que nos va bastante bien, y hay algunos datos inadecuados para sumatriptán subcutáneo. Dentro del tratamiento preventivo, personalmente, aunque últimamente la han sacado de la lista de la Academia, la International Headache Society la ha sacado de la lista, porque no existen grandes estudios con flunaricina controlados. Sin embargo, en Latinoamérica y en algunos lugares, en algunos países de Europa se usa mucho la flunaricina, 5 a 10 miligramos como bloqueante de canales de calcio, es muy efectiva, y no existe suficiente evidencia para las otras, más bien clorazipretadina, amitriptilina, vivalproato sódico, topiramato o levetiracetate. Las recomendaciones con propanolol y trazodona son controversiales y otros medicamentos tampoco han mostrado grandes evidencias como tratamiento preventivo. ¿Y qué hay de nuevo, así de lo último nuevo? Tenemos etinezumab, fremanemezumab, que ha sido ya aprobado recientemente en septiembre de 2019, hace poco tiempo. Están haciendo incluso una oferta, porque el tratamiento mensual cuesta $750 y están bajando el tratamiento mensual a $517. Y galcanezumab, que también está en estudios. Y fremanemezumab ya está autorizado para tratamiento en adultos para la migraña crónica. Tenemos que esperar porque luego vienen recién los estudios en adolescentes y podemos ver si la FDA nos aprueba para adolescentes. Y para el tratamiento agudo están los famosos pequeñas moléculas bloqueadoras del gen regulador de la calcitonina, que se llaman GEPANs. Hay 6 GEPANs en estudios actualmente y adelantados. Y como algo último ha salido un pequeño estimulador eléctrico que se llama Cefalí, y ha llegado aquí al mercado como Cefalí. Hay 2 tipos de frecuencia de estimulación, una estimulación diaria y estimulación durante el dolor. Dicen que con bastantes efectos, habrá que ver. Y bueno, eso es lo que tenemos de novedades en cefalea paranoide. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a invitar a los panelistas, al doctor Roba. Tenemos un programa de las cefaleas y las preguntas van a ser a los disciplinos después de la participación de los dos doctores y breves y concisas. Recordándoles que en 1:30 tenemos para auditores. Elías Cover. Bueno, con experiencia y nosotros tratamos mucho todos se han tenido una vez cefalea o mis pacientes. Normalmente tratar cefalea es un por experiencia propia, pero la cefalea no tiene una cura específica como hemos escuchado. Es multifactorial, un 80% o 90% que depende mucho del carácter emocional de la persona. La mayoría son adolescentes con problemas emocionales, factores escolares, maltrato infantil, etc. Y básicamente lo único que tal vez podríamos comentar o aportar es tener mucho cuidado
y que tenían cuadros de cefaleas no muy importantes, pero sí como buenas motores de vida. Buenas noches. Pues sí, la verdad es que cefalea es un mundo, ¿no? Es un mundo porque séptima causa de consulta en el mundo en general pues, es bastante frecuente, ¿no? Y bueno, me gustó mucho el abordaje del doctor, porque hoy en día pues, todo lo tenemos que ver de esa forma, ¿no? De forma holística, ¿no? Muchas veces cosificamos al paciente, ¿no? Y dejamos de ver como persona y lo vemos solamente como un número, ¿no? Entonces, ese cuadro me gustó mucho en el tema de lo ambiental, los éticos, lo que podemos hacer con médicos y demás, que en realidad es eso, ¿no? Esa es la clase. Bueno, para el tema pediátrico, ¿no? Siempre lo primero será, porque eso lo también, descartar que sean las cefaleas primarias, ¿no? Eso es lo primero que tienen que hacer cuando se encuentran ante una cefalea. Porque las cefaleas primarias, pues como ustedes han visto, en general no son peligrosas. En realidad las peligrosas son las secundarias. Como acaba de decir el doctor Escobar, ¿no? Evidentemente lo más dramático es el tumoral, pero hay otras cosas más, ¿no? Desde infartos, hemorragias cerebrales, ¿no? Trombosis de senos venosos, pasando por meningitis, incluso muchas de estas, sobre todo la trombosis de senos venosos y las hemorragias cerebrales, tienen mucha característica compartida con meningitis, y a veces se confunden, ¿no? Se confunden. Y uno termina tratando uno cuando es otra, y ahí hay que siempre pensar y tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Y eso les digo porque hemos tenido en el hospital muchos casos de estos, ¿no? Meningitis que terminan siendo hemorragias o viceversa, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que es valioso el aporte en el sentido de primero descartar el tema, pensar, ¿no? Que se trata de algo secundario. Y a continuación, como ustedes han visto, pues hay algunas cosas, algunos aspectos técnicos, o más bien del tipo de evolución de la cefalea que les puede ayudar. El doctor mostraba una gráfica muy interesante que Rodner en el año 83, 86, recuerdo, el doctor Rodner la evaluó, la puso, ¿no? Que son la evolución, el tipo de evolución de la cefalea, ¿no? Cuando es una cefalea aguda, ¿no? Aguda recurrente, ustedes pensarán en una migraña, o una cefalea primaria, o una tensional, ¿no? Cuando es una cefalea crónica, no progresiva, de mucho tiempo, ¿no? Entonces ustedes también pensarán en una cefalea primaria. Pero si es una cefalea crónica progresiva o una cefalea muy aguda, tienen que pensar en algo más, ¿no? En algo operativo, definitivamente. Entonces, Rota nos ha dejado ya hace más de 30 años y sigue vigente, ¿no? O sea, ese es el aspecto fundamental. Creo que uno de ustedes que manejo es vigilar frecuencia y evolución, ¿no? En cualquier síntoma que exista en pediatría, ¿no? Yo siempre le creo a la mamá, siempre le creo, es una consigna también, ¿no? Siempre hay que creer a la mamá y creer al niño, ¿no? O sea, siempre hay que tratar de evitar hasta el último leucopógeno y siempre lo orgánico primario, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿no? Cefaleas crónicas progresivas o cefaleas agudas, tiene que llamarse la atención y solicitar algo, ¿no? Y también lo digo por experiencia, a la mala, primera residencia en neuropediatría, el primer mes pues, se me pasó el tumor, ¿no? Como el doctor comentaba, ¿no? Yo, claro, esto era bien claro, la verdad, ¿no? Pero bueno, no es se le pasan esas cosas en el aprendizaje, y era un tumor de cambio, ¿no? Que sí tenía una leve parecia de tercer par, con una cosita pero muy discreta y cefalea, ¿no? Pues yo lo vi la primera vez, era mi segundo día con la residencia en neuropediatría, y pues yo le visité a la universidad, entonces más bien lo agarré a los 10 días y afortunadamente no notamos teléfono, lo llamamos y pues cuando salió su semana se me no. Entonces, eso era un dato de focalidad neurológica claro, ¿no? Entonces, ¿tienen ustedes un dato de focalidad neurológica claro? Pues evidentemente es otro criterio para todo, ¿no? Finalmente, el doctor comentaba mucho, ¿no? Del tema prácticamente mucho de lo que comentó era de la migraña, ¿no? Que evidentemente ustedes tienen que tomar en cuenta eso. Ojo, no todo es migraña, ¿no? De hecho, a pesar de que los estudios son bastante
eso sí, bastante aleatorios, o más bien diversos en relación a los resultados. Para el primer mundo, generalmente la migraña es el dolor de cabeza más frecuente, hablando de cefaleas primarias en general. Para nuestro hemisferio, las cefaleas tensionales, eso dicen los estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tomar lo que tenemos. Cuando ustedes tienen dolor de cabeza, tenemos la tendencia a decir migraña, ¿no? Migraña, como que parece la palabra más bonita y nos pues, la decimos, ¿no? Migraña, ¿no? Cuando no es así, acaban de ver claramente identificados los signos y criterios para una migraña, ¿no? De la clasificación beta de la tercera edición de la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que regirse. Bueno, tengan muy en cuenta que no toda fotofobia es migraña. Si tiene fotofobia, puede ser cefalea tensional, ¿no? Revisen bien los criterios y se van a dar cuenta. ¿Ok? Entonces es importantísimo. Aquí en nuestro medio, la cefalea más frecuente será la tensional. ¿Ok? La tensional, no la migraña. ¿Ok? Y por último, en el tema del abordaje. Y esto he visto mucho y creo que es una situación que en estos foros hay que cambiar, ¿no? No pidan electroencefalogramas en los cefaleas, por favor. No sé qué están pensando o en contrario. Ya no se pide electroencefalogramas en cefaleas. Bueno, a menos que tenga que ser una migraña con una hora bien característica, ¿no? Hay que diferenciar de alguna migraña, perdón, una epilepsia occipital o una epilepsia temporal. Bueno, entonces, es muy frecuente, ¿no? Cefalea, electro. No sé por qué le piden, no sé qué están en contra, ¿no? Y es una tendencia, y bueno, yo veo electros ahí en el hospital donde estamos trabajando, y me llegan del policlínico y del servicio de pediatría también, del policlínico de medicina familiar, cefalea, electro. ¿No? Bueno, sus electros son fáciles de leer porque están normales en un 95%, ¿no? Y bueno, me toma 5 minutos, eso no es ese problema, pero no es beneficioso, ¿no? No es beneficioso para el paciente y está gastando un recurso innecesario y haciéndole perder el tiempo a la familia. Y en el ámbito privado, ¿ok? Entonces, por favor, ¿no? A menos que tenga una migraña con una hora claramente identificable, ¿no? Y, es otro tema, finalmente para el tratamiento, paracetamol, algo tiene que dar ¿no? Hay la tendencia esa de pensar que no hay que dar ningún analgésico y pareciera que hay apendicitis craneal, ¿no? Entonces, en el cual no hay que dar analgésico hasta que lo vea el biólogo, ¿no? Cuando es así, ¿no? Nuestro juramento primero dice calma el dolor, no interesa qué es, ¿no? Ya después veremos qué es, ¿ok? Ya después veremos que se encargan ustedes, se encargan nosotros, pero calma el dolor, ¿no? Con el analgésico, ¿ok? Como dice el doctor muy bien, evidentemente el migraña está primero los aires, después está la glutamina, que se usa mucho. Están los tritanos, de hecho el naratriptán y el bisatriptán, son los medicamentos aprobados por la FDA en pediatría, de los tritanos, ¿no? Y obviamente hay nuevas técnicas para el manejo de la migraña, ¿no? Entonces, creo que globalmente, pues, hay algunos aspectos puntuales, ¿no? De hecho hay abordaje en relación a una imagen, abordaje en relación a una función lumbar, que muchas veces también es necesario en algunas migrañas, con ciertas características, pero eso es un abordaje algo más específico, ¿no? Gracias.